Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de Testigos del Resucitado, un curso sobre Hechos de los Apóstoles como camino a Pentecostés. Nos dice el prólogo que aparece del capítulo 1 al 11, está dividido en dos grandes partes. Primero está haciendo como una contextualización o un resumen de lo que fue la primera obra de Lucas, el Evangelio, y una segunda parte que tiene que ver con la ascensión. Entonces, vamos a ir primero a esa parte de los capítulos 1 al 6 para que podamos ir entendiendo quién es Teófilo, quiénes son todas esas cosas que aparecen allí y qué simbología tiene o qué significado tiene también para nuestra vida actual. Entonces comenzamos leyendo un poco, nos dice acá desde el capítulo 1, los versículos 1 al 2 nos dice así, el primer libro lo dediqué Teófilo a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Vamos a empezar entonces relacionando o entendiendo muy bien cada una de esos nombres o de esas particularidades que encontramos en esos tres primeros versículos. Primero, ¿quién es Teófilo? ¿Es una persona o más bien es un nombre simbólico? La palabra Teófilo significa amigo de Dios, Teófilo. ¿Podría ser una persona concreta? Sí, no era raro también para los escritores griegos dedicar su obra a personas ilustres. Pero viéndolo bien, y creo que por ahí va más como la relación de todos los que han estudiado, los grandes estudiosos bíblicos y los que han estudiado a profundidad a Lucas, han dicho que probablemente Teófilo sea más bien un nombre simbólico para dar referencia a cada una de las personas que van a recibir su obra, a los que él considera sus amigos. Es decir, que tú y yo también somos ese Teófilo que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, que lo estamos estudiando y que nos consideramos amigos de Dios. Podríamos decir también que Teófilo es todo aquel que se encarga de la evangelización. Concretamente, ¿quién? Un catequista, una persona que enseña la palabra, que la predica, una persona que bebiendo de la fuente, pues sale a llevar el evangelio de muchas maneras a tantas personas que realmente necesitan escuchar el mensaje. Entonces, sintámonos bienaventurados y dichosos de ser ese Teófilo que está también recibiendo la obra de Lucas como un gran regalo para nuestra vida pastoral. Dice una parte hermosa que aparece en esos tres versículos, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta ser levantado a lo alto. Le está diciendo a Teófilo, nos está diciendo que él enseñó todo, o sea, que en su obra él enseñó todo lo que Jesús, está hablando acerca de todo lo que Jesús enseñó desde el principio y hasta cuándo, hasta ser levantado a lo alto. Entonces vamos a ir descubriendo qué será ese que está levantado a lo alto. Generalmente todos están de acuerdo de que tiene que ver con el tema de la ascensión o el asunto o el acontecimiento de la ascensión del Señor, que lo menciona Lucas en su Evangelio. Otros dicen que no, que probablemente ese ser levantado a lo alto tiene que ver con la muerte en la cruz. Creo que no hay ninguna manera ahí de entrar como a contradecir, sino más bien como a complementar. Claro, Jesús que fue levantado en lo alto en la cruz, pero también ese mismo que murió en la cruz resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, aquí hace referencia a algo muy lindo porque nos está hablando acerca de ese evangelio, el evangelio que nos habla de ese acontecimiento bonito, de lo que se presenta en torno a Jesús como ese comienzo, ¿cierto? Pero que finalmente nosotros, los teófilos, damos como continuidad, ¿sí?
a esos acontecimientos, ¿cierto? Cada vez que estamos ya entendiendo que hemos sido evangelizados, que hemos tenido en cuenta como todas estas enseñanzas acerca de lo que Jesús hizo mientras estuvo acá, pues entonces nosotros estamos dando continuidad a esa obra que Jesús realizó. Entonces, eso es Hechos de los Apóstoles ya actualizado para nosotros. Nos dice además, dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. ¿Quién dio instrucciones? Jesús. ¿Sí? Está contando cómo él instruyó a sus discípulos. Entonces, los apóstoles en Hechos, en este libro, en esta obra lucana, pues vamos a entender cómo también ellos van a asegurar esa continuidad entre el tiempo del Evangelio y el comienzo de la iglesia. Entonces, lo ocurrido con la muerte y resurrección de Jesús y lo que sucede después de que Jesús asciende. Entonces, es el tiempo de la iglesia. Ya hemos visto el tiempo de Jesús en la tierra, ahora vamos a ver el tiempo de Jesús, perdón, el tiempo de Jesús resucitado, movido por la acción del Espíritu Santo en la acción de los apóstoles en la constitución de la iglesia. Entonces, lleva precisamente a todo esto la razón por la cual Jesús elige a los apóstoles para darle continuidad por medio del Espíritu Santo a todo lo que él enseñó. Y continuamos entonces, después de esto, vamos a continuar entendiendo en ese mismo prólogo algunas situaciones también importantísimas que van a ocurrir o que no podemos pasar desapercibidas. Por ejemplo, el acontecimiento de la resurrección. Si bien en el Evangelio es el fin de la vida de Jesús, en el Evangelio que lleva el nombre de Lucas, ahora en Hechos de los Apóstoles, al contrario, es el comienzo. ¿Sí? La resurrección no, en Lucas es como el cierre del Evangelio, pero en Hechos se narra a Jesús, el mismo Jesús que se presenta ya resucitado, como el comienzo ya de la misión de la iglesia, la misión de los apóstoles. Entonces, aparece también todo lo que tiene que ver con los 40 días, ese número 40 que es tan simbólico, tan significativo en la Biblia y que para Lucas sigue siendo tan oportuno nombrar el número 40 también para esto que se tiene ya en torno a los hechos o a la misión de los apóstoles. Entonces, es un tiempo que ocurre después de la resurrección, ¿sí? Si bien en el Evangelio de Lucas el acontecimiento de la resurrección se da en un día, en Hechos de los Apóstoles es un acontecimiento que se da en 40 días. Y entonces aparece como un tiempo intermedio entre lo que sucedió, ¿sí? El acontecimiento de la resurrección y la ascensión. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó entre la resurrección y la ascensión? Que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Fue exactamente 40 días, Eliana? ¿O es más bien un número simbólico? Yo diría que ambas, o sea, no, nosotros no podemos tampoco generar como todo que sea simplemente un símbolo y que carezca eso de un dato histórico, porque todo tiene sentido en la experiencia del Evangelio, en la experiencia de la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos también relativizar un poco como toda esta simbología y alejarnos un poco de lo que realmente sucedió, y no es así. Lo que sucedió pues tiene significado y eso es lo importante también a la hora de estudiar la palabra y entender como todo esto. Entonces, miren acá que es tan bonito, se nos quiere mostrar que Jesús está vivo, ¿sí? Corporalmente, lo vamos a ver, lo vemos comer como evidencia de su resurrección. Pero en ese tiempo también no solamente lo vemos ahí estando, sino que también enseñando, sigue enseñando, le sigue hablando del reino de Dios. Es como esas últimas instrucciones o ese testamento que Jesús deja a sus discípulos. Entonces, en el Evangelio, antes de comenzar su ministerio, recordemos, Jesús también fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto a eso. ¿Cuántos días? 40 días estuvo allí. Nos dice Lucas 4 Lucas 4 en los versículos del 1 al 2, que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 40 días, ¿sí? Estuvo allí en el desierto. De la misma manera,
pues no nos dice Hechos de los Apóstoles que estos estuvieron tentados, pero sí puede haber una gran referencia. ¿Por qué? Porque los apóstoles antes de comenzar a dar testimonio de Jesús resucitado o de dar a conocer todo eso que habían aprendido de Jesús, tienen también ese tiempo como propicio de 40 días con Jesús vivo en medio de ellos y hace referencia también como a esas luchas que pudieron haber tenido ellos al momento ya de poder salir y evangelizar. Recordemos muy bien que cuando ellos estaban en la casa en Pentecostés, estaban encerrados, muertos de miedo, y eso hace parte también de la tentación, porque ya se les había aparecido el Señor, ya habían comido con Él, ya habían estado con Él, pero aún así estaban tentados a seguir ahí, enclausurados, no querían salir a hablar, tenían miedo de morir. Y es como esa referencia también a lo que nos hace entender Lucas con los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto antes de conquistar la tierra prometida y, y cómo en relación a Jesús en esa tentación en el desierto, también ellos tienen que tener como ese momento también de discernimiento antes de comenzar su misión. También fueron tentados, pero también es el momento del discernimiento. Y bien, nos dice que más adelante, en los versículos 4 al 6, mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Tres punticos importantes, mientras estaba comiendo con ellos. Miren, Lucas nos va a mostrar que la comida es fundamental. Así como por allá en Lucas 24 se hablaba de cómo Jesús fue reconocido en el momento de partir el pan, cuando venía de camino en la aldea de Maús, que venía caminando con esos dos discípulos que venían desalentados, frustrados, fracasados. Jesús se sienta con ellos a la mesa, parte el pan y es reconocido. De la misma manera en Hechos, la comida es un signo de la comunidad cristiana. La fracción sigue siendo importante para ellos. Ese entorno en la mesa donde se van a tener las experiencias reales del resucitado. Qué rico que nosotros en esta Pascua, en nuestros hogares, pudiéramos hacer como un versículo de la Biblia donde se hable del acontecimiento de la resurrección y cómo poderlo aplicar a nuestra vida diaria, ese acontecimiento, para sentir cada vez más la presencia del Señor. Hay que dar una tarea importante y bonita. Y vamos a ir viendo entonces cómo al final del Evangelio en Lucas, el comer expresa la corporeidad del resucitado, donde él dice, muéstreme el pan, pues, y come con ellos para decirles, mire, yo no soy un espanto, yo soy una persona real. Ahora, en las comidas, el resucitado más bien se va a expresar en la comunidad. Es en las comidas, ¿sí? La comida va a ser entonces la presentación o la representación de ese Jesús resucitado. Se sientan a experimentar al resucitado en la comida, en la fracción del pan. Y aparece también otro punto, el siguiente punto. No os vayáis de Jerusalén. Esta es esa orden que también fue explícita en el Evangelio. La permanencia y espera sin hacer nada, porque no, Jesús no les dice aguarden, pero no les dice vayan haciendo esto, no, ellos están esperando, pero entonces, ¿y esperar qué? ¿Cierto? Que va a venir el Espíritu, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? No, aguarden, esperar, esperar. Y pienso que esto es muy propicio como cuando en nuestra vida también estamos añorando algo que se realice o estamos anhelando, digámoslo de una manera muy frívola, eh, un paseo, un baile, un cumpleaños, ¿sí? O cuando incluso vamos a contraer matrimonio o a la espera de un hijo, lo único que queda es esperar. Hay unas preparaciones previas, sí, pero finalmente es pasiva. Estamos simplemente aguardando.
Y es una situación de pasividad también. En medio de las luchas, en medio del discernimiento, todo esto está aconteciendo. Y es entonces que se va a dar una promesa, ¿sí? ¿Qué es la promesa? La promesa del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Y esto entonces es importante para entender y que será luego lo que ellos entenderán con la ascensión y luego la elección de Matías, que son como los dos acontecimientos que ocurren antes de la venida del Espíritu Santo. Tercer punto, seréis bautizados con Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es importantísimo. ¿Por qué? Porque aparece al comienzo de la misión de los apóstoles, así como apareció también en el bautismo de Jesús por Juan en el Evangelio de Lucas, allá en el Jordán. Así como el Espíritu Santo fue fundamental en el comienzo del ministerio de Jesús, también será fundamental en el comienzo de la vida de los apóstoles. Punto importante, si nosotros vamos viendo todo esto con detalle, vamos a mirar que Lucas quiere hacer un símil de lo que ocurrió con Jesús en el Evangelio, con lo que ya en lo aprendido los apóstoles harán en relación también a lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Todo ocurre de una manera muy similar, la vida de Jesús y la vida de la iglesia. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta primera parte del prólogo. En una próxima clase hablaremos entonces ya desde el versículo 6 al versículo 11 para hablar y dedicar toda esa clase solo a hablar de la ascensión. Un abrazo para todos. Recuerden que soy Eliana Gutiérrez, soy una teóloga feliz y me alegra muchísimo que estén acá. Recuerden también que el libro La mujer más linda del mundo lo pueden adquirir a través de Amazon, a través de la editorial Igneo, Mercado Libre y la librería de la U. Acá en Colombia con librería de la U y Mercado Libre y Amazon en todo el mundo. Un abrazo para todos, Dios los guarde y nos vemos entonces en una próxima clase sobre testigos del resucitado. Chao, chao.